Hola, el día de hoy presentaremos el cuento Un cambio radical. En una inmensa ciudad cerca de la frontera, donde el bullicio nunca cesa y los edificios alcanzan las nubes, habitaba un niño tan grande de corazón que su bondad parecía abarcar todo el universo. Marcelo siempre fue un niño muy inteligente, amante de las matemáticas y los dinosaurios. En la escuela siempre fue un niño ejemplar, sobresaliente y muy participativo. Sus padres siempre estuvieron orgullosos de él, aunque les preocupaba un poco que no pudiera socializar e interactuar con otros niños tan fácilmente. Pero no por eso estaba solo. Tenía dos mejores amigos, un niño que conoce desde el kinder llamado Carlos y su dinosaurio de peluche Max. La familia de Marcelo estaba conformada por su madre, su padre y él. Realmente en su familia había mucho amor, cariño, así como felicidad. Toda la infancia de Marcelo la vivió en compañía de sus padres y sus dos amigos, y la disfrutó de una linda manera. Con su gran amigo Carlos solía hacer la tarea todas las tardes y salir todos los fines de semana, ya que estos dos compartían el gusto por el cine y paseos largos por el parque con un helado de tres distintos sabores. Dentro de lo que cabe, todo estaba muy bien y no existía un problema que realmente fuera preocupante, hasta que, al entrar a la secundaria, la familia de Marcelo empezó a tener dificultades. El padre de Marcelo era un comerciante que se dedicaba a la industria automotriz. En el lugar en el que se ubicaba el negocio, se había vuelto un tanto peligroso, debido a que existían más negocios alrededor y la delincuencia organizada solía pedir algunas cuotas un tanto elevadas para preservar su integridad y seguridad. Poco a poco, al padre de Marcelo ya no le salían sus finanzas. Debido a este suceso, dejó de tener las mismas ganancias, y un gran día, por un intento de enfrentar a los agresores, estos lo amenazaron y le dijeron que tenía que irse del lugar ya que él ya no podía pagarles. Esto hizo que el padre de Marcelo tuviera que dejar su empleo y su principal fuente de ingreso. Aunque no todo estaba perdido, tenía un poco de dinero que había ahorrado para invertir en otro negocio, por lo cual podía subsistir un mes más en lo que se encontraba un nuevo trabajo. Después de lo ocurrido, el padre de Marcelo comenzó a trabajar en una empresa de un amigo en una oficina, algo que lo hacía sentir muy vacío, y esto se notaba. Poco a poco, los comportamientos del padre hacia su familia fueron cambiando. Su actitud alegre y amorosa, que se había ido casi por completo, y en lugar de tener su sonrisa tan característica durante el día, fue reemplazada por una cara de enojo con un toque de tristeza, y sus ojos eran dos llamaradas agresivas de fuego. Se deprimió muchísimo, ya que él se había esforzado mucho por su negocio y había invertido una gran parte de su vida en él. Debido a su clara infelicidad, empezó a refugiarse en el alcohol. Al principio, el padre de Marcelo comenzó por estar enojado e irritable todo el día. Su agresividad se veía plasmada en la manera en la que se dirigía y se expresaba con su familia. Después del trabajo, se encerraba en su cuarto y procedía a tomar y a tomar mucho alcohol. Su personalidad se alteró completamente. Este comportamiento se volvió parte de la rutina diaria. Inclusive, algunas veces hasta llegó a agredir a su esposa e hijo de manera ya no solo emocional y psicológica, sino también físicamente. Específicamente, un día de los tantos que acostumbraba tomar el padre de Marcelo, llegó muy tarde a su casa. Preocupados, Marcelo y su madre se quedaron despiertos esperando su llegada. Pero vaya sorpresa se llevaron cuando el hombre llegó, y en lugar de estar apenado por preocupar a su familia, éste comenzó a gritarles, insultar
y a lanzar cualquier cosa que tenía enfrente. Pero el momento donde todo empeoró aún más fue cuando Marcelo se armó de valor y le recriminó por sus malos tratos hacia él y su madre. El padre de Marcelo se molestó aún más, empujó a su esposa y procedió a golpear a su hijo. El niño entró a su habitación con pasos temblorosos, sintiendo el dolor punzante en su cuerpo. Miró hacia la ventana, observando las estrellas brillar en la noche oscura. Su corazón latía con fuerza, mientras las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas, ocultando el sufrimiento que guardaba bajo llave en su pecho. Al siguiente día, Marcelo decidió no asistir a clases, pues se encontraba devastado por lo que había ocurrido. Por lo cual, su amigo Carlos, al notar su ausencia preocupado, procedió a llamarle, pero sus llamadas fueron en vano, porque Marcelo no contestó ninguna. Al no tener noticias de su amigo, Carlos fue a buscarlo a su casa para averiguar lo que estaba pasando. Al tocar la puerta de la casa, tampoco tuvo respuesta alguna. Los días posteriores, Marcelo fue disminuyendo su rendimiento en la escuela cada vez más. Se distraía en clases y dejó de enfocarse en su tarea y actividades escolares en general. Dejó de salir con su amigo Carlos y se alejó casi por completo de él. Escuela, su maestra Carla, quien era muy comprensiva y atenta, notaba que el rendimiento de Marcelo había cambiado drásticamente, además de que ya no solía hablar mucho con su amigo Carlos, y en su mirada se reflejaba un dolor y una tristeza profunda. Un día, la maestra decidió averiguar lo que sucedía. Con paciencia y delicadeza, la maestra comenzó a hablar con Marcelo, haciéndole preguntas sobre su vida en casa. Al principio, Marcelo se mostraba reacio al hablar, pero poco a poco empezó a confiar en su maestra y compartió sus temores y preocupaciones. Con el apoyo de la maestra, de su amigo Carlos y otros adultos de la escuela, Marcelo se dio cuenta de que la violencia que experimentaba en casa no era normal ni aceptable. Encontró en las palabras dulces de la maestra medicina para sus heridas. Marcelo y su madre buscaron ayuda y encontraron refugio en un centro para familias afectadas por la violencia doméstica. Comenzaron a reconstruir sus vidas lejos del ambiente tóxico que habían conocido. A medida que pasaba el tiempo, Marcelo floreció en un ambiente seguro y amoroso. Volvió a ser el estudiante brillante y amable que solía ser, y su historia inspiró a otros niños y familias que enfrentaban situaciones similares. A través del apoyo de la comunidad y su propia determinación, Marcelo encontró la fuerza para superar las adversidades y construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Marcelo y su madre, junto a muchos otros que encontraron refugio y ayuda en el Centro para Familias Afectadas por la Violencia Doméstica, demostraron que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz y oportunidad para un nuevo comienzo. Con el tiempo, el centro se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban escapar del ciclo de abuso y encontrar una vida mejor. Con lo que respecta al padre de Marcelo, siguió atrapado en el vicio del alcohol durante unos meses más, pero después se dio cuenta del gran daño que él mismo le había provocado a su familia. Entendió que su actitud fue horrible y que había lastimado a las personas que más amaba en el mundo. Así que él también decidió buscar ayuda para poder mejorar y poder buscar a su familia, para poderle pedir perdón por toda la tristeza y pesadilla que los hizo pasar. Al paso de un año, el padre contactó a Marcelo y a su madre. Hablaron sobre lo sucedido. Ellos decidieron perdonarlo, pero optaron por no vivir todos juntos. Simplemente algunos días salían a tomar un café para poder ponerse al tanto de sus vidas y convivir de una manera sana. Al crecer, Marcelo decidió estudiar psicología
y se involucraba en muchos proyectos y asociaciones para contribuir a hablar de la concientización de la violencia familiar, sus consecuencias, así como a brindar apoyo para familias afectadas por esta problemática social. La dedicación de Marcelo a su causa lo llevó a recorrer su país, dando charlas y conferencias sobre la importancia de proteger a los niños y brindar su apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Su historia inspiradora tocó los corazones de muchas personas, y su mensaje de la resiliencia y superación se extendió más allá de las fronteras. Sin embargo, el camino de Marcelo no estuvo exento de desafíos. A medida que su perfil público crecía, también lo hacían las amenazas y los intentos de silenciarlo. Pero Marcelo no se dejó intimidar. Sabía que su lucha era más grande que él mismo y estaba decidido a seguir adelante, sin importar los obstáculos que encontrara en el camino. Mientras tanto, en la pequeña casa cerca de la frontera, la vida continuaba con sus altibajos. Aunque Marcelo y su madre habían encontrado seguridad y paz en su nuevo entorno, aún enfrentaban desafíos emocionales y financieros. Pero con amor y apoyo mutuo, estaban determinados a superar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. El futuro de Marcelo estaba lleno de incertidumbre, pero también rebosaba de posibilidades. Con cada paso que daba en su lucha por la justicia y la igualdad, se acercaba un poco más a la realización de sus sueños y a la creación de un mundo en donde todos los niños pudieran tener un lugar, un ambiente sano, para así poder crecer felices y seguros en su hogar lleno de amor y cariño. Su existencia, una sinfonía entre sombras, se transformó en el eco de un faro, disipando la oscuridad para guiar a quienes naufragaban en las olas del abuso. Los anhelos de Marcelo ascendían como constelaciones, dibujando rutas celestiales que conducían a otros hacia un ocaso de serenidad y resguardo. A pesar de los vientos que intentaban sofocar su luz, Marcelo se mantenía imperturbable, como un roble cuyas raíces se enredaban con firmeza en la tierra de su vida. Su relato, un poema de esperanza en un universo tumultuoso, resonaba como una armonía celestial en los corazones de aquellos que ansiaban una transformación, un renacer impregnado de compasión y amor.